Jessica, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Muchísimas gracias por la invitación. Complicado, ¿no? Qué complicado, Jessica. Tú no solo eres una servidora pública, sino trabajas en un espacio que brinda servidores públicos a distintas instancias. Algo se nos ha deteriorado, ¿no? En esa relación que debe haber entre el servidor público y el ciudadano, ¿no? Algo se ha deteriorado, ¿no? Pero creo que estamos tratando de fortalecer un poco más esa cercanía. Estamos, desde Servir todos los días, estamos impulsando este fortalecimiento. Queremos que el ciudadano a pie siga creyendo en entidades como nosotros, de que la importancia del trabajo que hacemos, no solo de decir lo que hacemos, sino de mostrar lo que hacemos, ¿no? Entonces, en esa línea, nosotros estamos muy comprometidos. Y han hecho un estudio que es fundamental, hostigamiento sexual laboral. Nosotros, hay que decirlo, estamos en pañales con respecto al trabajo que se hace en otros países. Yo siempre cuento esta anécdota, Jessica, porque creo que es muy ilustrativa. Hace muchos años veía una serie, no ni siquiera tantos, que se llama Mad Men, que es una serie que transcurre en los años 50 en Estados Unidos, cuando nace el mundo de la publicidad como lo conocemos hoy. Y en cada capítulo, es una agencia de publicidad, muestran casos expresos de acoso sexual laboral en el trabajo, para mostrarte cómo era la realidad de Estados Unidos en los 50. Y nosotros lo veíamos y decimos, bueno, pero acá sigue igual. Y ahí nos dábamos cuenta que lo que para ciertos países ya es impensable, en nuestro país pueden seguir siendo actitudes normalizadas, al punto de que tenemos, por ejemplo, congresistas acusados de violación dentro del espacio laboral. Explícanos un poco, Jessica, cuál ha sido el trabajo que han realizado. Bueno, desde el año 2019 nosotros aperturamos una plataforma que es la Plataforma de Estado Sin Acoso. A partir de esta creación, las entidades públicas están obligadas a reportar los casos de hostigamiento sexual que hayan tenido en el ámbito laboral de manera semestral. Lo importante de esta plataforma no es solo reportar las denuncias, sino también aquello que las entidades están haciendo para promover espacios libres de acoso sexual. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos mucho seguimiento a estos reportes, hacemos acompañamiento a las oficinas de recursos humanos, a los propios trabajadores para indicarles cuáles son sus derechos, qué es lo que tienen que hacer. Y finalmente también supervisamos a las entidades para garantizar que cuando reciban una denuncia, pues cumplan con llevar la investigación y hacerlo dentro de los plazos, que es súper importante, ¿no? En temas de hostigamiento sexual los plazos son súper cortos, en 60 días deberíamos ya de tener la sanción si es que eso es lo que corresponde. Entonces cuidamos mucho de que esos plazos en extremo terminen en 60 días, lo ideal es que terminen en 45 días. Entonces trabajamos bastante, estamos promoviendo muchísimo de que las entidades asuman este rol protagónico, que las oficinas de recursos humanos de las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno se empoderen, que conozcan el procedimiento, porque como tú muy bien lo señalas, estamos en pañales. Entonces nuestra labor desde Servir es educar. Hay un acompañamiento técnico permanente desde nuestra parte, ¿no? Yo entiendo, es difícil, hay que desterrar viejas costumbres, malas costumbres. Tenía 19 años la primera vez que perdí un trabajo por acoso sexual, o sea, literalmente 19 años, y ni siquiera me enteré que el problema era yo, o sea, por no acceder a los requerimientos de un jefe me tuve que ir, pero ni siquiera creí que yo tenía que denunciarlo. Pensé, pues, qué mala suerte tuve, ¿no? El problema está en cambiar mentalidades, y para eso sirve la sanción, pero también sirve la educación. ¿Cuál es la realidad del día de hoy? Si salen más denuncias, no quiere decir que se acosa más, probablemente quiere decir que se muestra más lo que está pasando. ¿Cuántas denuncias ha recibido Servir en este tiempo? Desde el año 2019 a la fecha, nosotros hemos recibido más de 400 denuncias. No es poco. No es poco, efectivamente, pero creemos que no son todas. Entonces, por eso es que siempre estamos buscando sensibilizar, ¿no? Efectivamente, lo que tú comentas es cierto. Mucha gente que nos llama a la línea de Estado Sin Acoso, lo que nos dice es eso: señorita, me ha pasado eso configura un acoso. Entonces hay que explicarle. Hay hace falta muchísima educación a la ciudadanía en esos aspectos, porque como tú muy bien también lo has señalado, hay cosas que se han normalizado. Entonces creemos que es parte de, pues, mala suerte, y no es así, ¿no? Incluso pasa cosas como típica que le están fastidiando a una mujer en el trabajo, ¿no es cierto? Entonces empieza como broma,
y la mujer se ríe en coma o sigue la broma, entonces, ay, pero tú te estabas riendo. Sí, a veces efectivamente puede haber un consentimiento, una entrada en, no sé, si son amigos, pero muchas veces las mujeres siguen la cuerda porque no tienen idea de cómo, a ver cómo paras a tu jefe, ¿no? Efectivamente. Eso es un tema muy importante porque a veces nuestra mirada es, no me pasa a mí, ¿no? O creemos que no nos está pasando a nosotros, pero la verdad que situaciones como esta a veces escalan y el trabajo de cada uno de nosotros debería ser evitar que escalen estas situaciones. Por lo tanto, tendríamos que sensibilizarnos y parar, ya sea porque me ocurre directamente o porque soy parte de... Entonces no deberíamos de propiciar espacios en los que las bromas de ese tipo se normalicen, por ejemplo, ¿no? Si la víctima o la supuesta víctima no tiene capacidad de defenderse, bueno, está el otro que podría hacerlo. Y creo que la empatía en estas situaciones también es muy importante y no la indiferencia, ¿no? Entonces, creo que el trabajo es en conjunto. Y hay espacios donde es como el bullying, a mí me da un poco la impresión. Hay ambientes laborales seguros, ¿no? Libres de acoso, por decirlo así, y hay otros que no, que esa es como una política. Tiene que ver con cómo se maneja los recursos humanos, cuál es la política de una empresa, de una entidad pública, ¿no? Es una cultura. Es una cultura. Es una cultura. Entonces, hay que trabajar. Y ahí también las oficinas de recursos humanos tienen un rol muy importante. ¿Y cuáles son las denuncias más claras que reciben? Casos que tienen que ver con ¿qué situaciones? Tenemos muchísimos casos, por ejemplo, de servidoras municipales que llegan muy temprano, el supervisor las acosa, o las rota, les cambia de horario, ¿no? Cuando no ceden a estos chantajes. Entonces, tenemos muchísimos de esos casos, ¿no? Pero eso no quita que también tenemos algunos casos, pocos, la mayoría de los casos en verdad que tenemos son de casos de trabajadores municipales o de obreros municipales sobre todo, pero también tenemos de secretarias, tenemos de especialistas, ¿no? Que llegan, y efectivamente el tema es las insinuaciones de corte sexual, ¿no? La intimidación frente a la no renovación de los contratos, por ejemplo. Claro, pues la capacidad de chantaje es muy alta, ¿no? Totalmente, es muy alta. Totalmente. ¿Y cómo se resuelven las denuncias? ¿Qué pasa cuando una persona, que además para que ustedes hayan tenido información del hecho, tiene que haber sido reportado a su entidad, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Cómo se resuelven? ¿En qué terminan normalmente estas denuncias? Mira, muchas gracias por esa pregunta, porque yo creo que eso es importante que se conozca. Como te decía hace un momento, este tipo de denuncias tienen plazos súper cortos. La persona denuncia debería denunciar a la Oficina de Recursos Humanos. Ella va a canalizar a través de la Secretaría Técnica, que es una instancia que depende de las Oficinas de Recursos Humanos. En 3 días como máximo calendarios, aquí cuentan sábados y domingos, en 3 días calendarios máximo, la Oficina de Recursos Humanos debería de brindar garantías a la víctima y a los testigos, que es importante. Entonces podemos desplazarla a otra oficina de tal forma que podamos evitar que tenga contacto directo con el acosador. En 3 días deberíamos de garantizar atención médica y psicológica y leerle un poco estos derechos que tiene, ¿no? Hay un acta de derechos que se lee a la denunciante, a la víctima. Al cabo de 15 días calendarios, la Secretaría Técnica tiene que emitir un informe en el que, y ya luego de la investigación, concluye en que se apertura o no se apertura el proceso administrativo disciplinario. A partir de ahí hay 30 días, para terminar de hacer todo el recorrido de investigación para concluir en una sanción. Entonces, a los 45 días, si es que acaso el caso se complica un poco, necesitamos algo más de pruebas, podríamos extender 15 días más. Entonces, en un plazo de 60 días como máximo, deberíamos ya de tener una sanción para la persona. En la mayoría de los casos es inhabilitación, lo cual impide que esta persona trabaje en el Estado durante 5 años, ¿no? Y ahí sí hay que mencionarlo también porque es lamentable de que luego de los 5 años esta persona podría volver al Estado. Bueno, que vuelva si puede mostrar que ha cambiado, ¿no? O sea, yo particularmente, es que ahí sí creo que tenemos que apostar por la rehabilitación, por la reeducación.
Yo sí creo que hay muchos hombres, y con esto no quiero ser nada condescendiente, que por el tipo de educación que han tenido, el ambiente en el que han vivido, les cuesta entender que lo que están haciendo está mal. Hay otros que ya pues, ¿no? Sobre todo los más grandes, de mi generación para arriba, y a veces uno dice, Dios santo, ¿por qué te tengo que explicar el ABC? Pero a veces hay que explicar el ABC, ¿no? Entonces sí, tal vez, pero que no pueda, el tema debería ser, sí puedes volver, pero algo tienes que mostrar, algún tipo de terapia tienes que haber seguido, tienes que haber pasado por algún programa, algo, porque si no, ¿cómo sabemos si no regresas a hacer lo mismo y con más ganas todavía, ¿no? No lo sabemos. Pero definitivamente sí tienes razón en el sentido de que las oportunidades frente a un proceso de rehabilitación deberían de estar abiertas. Así es, deberían estar abiertas porque yo prefiero un acosador recuperado que un acosador para siempre. Porque no entrará al Estado, pero va a ir a otra entidad a seguir haciendo lo mismo. Te va a parecer extraña la pregunta, pero es casi una curiosidad. Sabemos que el acoso sexual, por razones que son bastante obvias, se da de hombres hacia mujeres. ¿Tienes denuncias de hombres que se han sentido acosados? Mira qué interesante. Por supuesto, mínimo 3%, pero sí los tenemos. Pero los tienes. Sí, y creo que es un número menor a la realidad, porque de hecho en las consultas que tenemos a través de la línea de Estado sin acoso, la forma como abordan las preguntas, cómo llegan, casi nunca es directa, ¿no? Me enteré, sé, me podría decir, ¿no? Entonces, pero sí tenemos. Pero sí tienen. Y ahí es una tristeza, porque claro que se da. Por supuesto, yo siempre digo, tanto el acoso a hombres como la violencia hacia hombres son casos particulares. El problema hacia las mujeres es que son casos sociales, ¿no es cierto? Son una norma, en el otro caso son más excepciones, pero existen y se les tiene que atender. Y ahí también hay que sensibilizar a los hombres para decirles, oye, tu jefe no tiene por qué hablar ni de tu cuerpo, ni referirse a ti de ninguna manera, ni obligarte a ir a su casa en la noche. No tiene por qué. Les da vergüenza, ¿no? Pero les da vergüenza también por los factores culturales. Por supuesto. ¿no? Entonces, tenemos que darles la apertura para esta escucha, ¿no? Para que sientan que sí hay un espacio también para ellos. Muy bien. Bueno, entonces ahí está el trabajo. ¿Se puede revisar Jessica, los alcances de este trabajo que hacen ustedes? ¿Dónde puede uno, por ejemplo, alguien que trabaja en el Estado y que en este momento sufre problemas de acoso o se siente incómoda, ¿cómo hace? ¿Cómo se comunica con Servir? Por supuesto, nosotros tenemos 3 canales de atención. El primero, que es la línea Estado sin acoso, es una línea gratuita, es el 0800 00 176. Tenemos el correo estadosinacoso@servir.gov.pe. Y finalmente la línea presencial, ya estamos nosotros haciendo trabajo presencial, así que pueden contactarnos, pueden escribirnos, pueden llamarnos, siempre hay una persona, porque sí consideramos que esta atención tiene que ser un tanto personalizada. Entonces, sí, claro, con bastante discreción, ¿no? Sí, y la atención también te permite sensibilizarte, porque hay llamadas que pueden durar hora y media, la persona, hay situaciones en las que uno dice, realmente está en una situación complicada, ¿no? Y además que no conoce. Claro, ¿no? Que creo que eso es lo que agrava la situación. Así es. Entonces va a recibir, pues, obviamente, una contención, pero también va a recibir información sobre sus derechos, qué es lo que debe hacer, qué debe exigir, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los canales? ¿No? Exactamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo es el procedimiento que se va a desarrollar para que también nos alerte por si hay necesidad de supervisar, de intervenir en la entidad, porque de repente no está cumpliendo con el proceso debido, o porque los plazos se han extendido. Entonces, también nos alertan en ese sentido y nosotros intervenimos. Muy bien, felicitaciones, Jessica, por el trabajo. Y ya saben, ahí están. Todos tenemos derechos y tenemos derecho a trabajar tranquilos, sin sentirnos acosados y fastidiados y molestados. Hay límites, mantengan sus relaciones laborales dentro del ámbito laboral. Nadie tiene por qué referirse ni a su físico, ni a su cara, ni a su cuerpo, ni preguntarle sobre su vida personal, ni nada. A ver si lo vamos entendiendo. Patricia, si me permites solo un minuto, me gustaría hacer una invitación. Nosotros, a propósito del Día Nacional de la Lucha contra el Hostigamiento Sexual en el ámbito laboral, estamos haciendo una conferencia el día 27. Va a ser una conferencia híbrida, de modo presencial y a través de la plataforma Zoom. Así que invitamos a todos los servidores del sector público a participar. Ya lo estamos promoviendo a través de las redes sociales. La idea es seguir sensibilizando. El trabajo es arduo, pero creemos que con espacios como este seguro vamos a ir construyendo espacios más
seguros, libres de acoso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jessica. Interesantísimo. Entonces, va a haber esta conferencia, no se la pierdan y infórmense para que sepan cuáles son sus derechos y poder trabajar tranquilos y tranquilas. Jessica Pérez, ejecutiva del Sistema Administrativo de Servir, estuvo con nosotros.